Que el Señor les bendiga muy grandemente. Es un gran placer poder estar transmitiendo a través de este medio las enseñanzas y vamos a hablar en esta ocasión. Un buen líder debe ser líder de sí mismo. Un buen líder debe ser líder de sí mismo. Si yo no puedo ser líder de mí mismo, no puedo liderar a nadie. Yo tengo que, primera cosa, sobre todas, liderarme a mí mismo. Y los verdaderos líderes comienzan liderándose de adentro hacia afuera. Desde lo más profundo de nuestro ser comienza a gobernar nuestra propia vida. Si no gobierno mi interior, todo mi ser, voy a tener simplemente una máscara, voy a tener una apariencia. Entonces no soy un buen líder. El buen líder tiene dominio de sí mismo por dentro, pero también hacia afuera. Por eso el buen líder comienza gobernándose desde adentro hacia afuera. No simplemente una apariencia, sino realmente lo que yo soy. Ser un buen líder es una condición de vida. No es simplemente cuando voy a la iglesia, ahora soy líder. Salgo de la iglesia, simplemente soy un ser humano cualquiera. No, es una manera de vivir cada día de mi vida. Yo tengo que ser un buen líder porque es una manera, un estilo de vida de ejercer esa función. Pero quiero comentarte algo más. No solamente que el verdadero líder comienza de lo más profundo de nuestro ser o de nuestro ser interior, sino que un buen líder es un buen siervo. Entonces vamos a acostumbrarnos en estos estudios a manejar este idioma o este lenguaje, que un buen líder es un siervo líder. Si usted quiere ser un líder, debe ser un verdadero siervo para luego llegar a ser un líder. Usted nunca puede llegar a ser un buen líder si primero no llegó a ser siervo. Usted tiene que servir para luego llegar a ser un buen líder. Pero luego en la vida van a ir paralelos, siervo y líder. Les doy el ejemplo. Jesús era un siervo, le lavó los pies a los discípulos como siervo. Pero como líder, ¿qué hizo? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, ahí usted puede ver un líder. Jesús fue un siervo y a la vez un líder. Nehemías fue un líder y un siervo. Él comenzó a reconstruir el muro con todo el equipo, con todo el pueblo. Él estaba metido entre los escombros, los ladrillos y todo. Ahí estaba un verdadero siervo. Pero también él fue colocando a cada uno en su lugar. Cada grupo debería trabajar en su área. Este es un líder. Entonces usted va a ver que dentro de una persona hay un siervo, pero a su vez hay un líder. Entonces somos siervos y somos libres. Pero tenemos que hacernos vamos a preguntarnos y tratar de responder. La pregunta es, ¿quién soy? Realmente, ¿quién yo soy? ¿Quién soy yo? Es la pregunta que debemos hacernos cada uno y responder muy sinceramente, conociendo las dos fuentes de cómo yo llego al conocimiento. ¿Cómo yo llego al conocimiento? Hay dos maneras de llegar al conocimiento. Una de ellas es a través del estudio de la palabra, investigar, y es lo que estamos tratando de hacer a través de estos videos, de ir conociendo qué es lo que la Biblia dice sobre el líder. Entonces, toda esta información va a llegar a tu mente y tú vas a conocer lo que es un siervo líder. Esta es una de las maneras. Pero la otra es la manera de llegar a conocer, es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra más profunda vida. Es esa vida la que nadie conoce, la interior, la que nadie ve. Aquí lo profundo de nuestro ser. Esto.
aquellos lados oscuros, aquellas cosas que están muy ocultas. Y a esto quiero referirme en este primer tópico. ¿Quién soy? Yo soy esa persona que en lo más íntimo de mi ser puedo tener ciertas prácticas, ciertas cosas que nadie las sabe, nadie ve. Ese yo soy. Cada uno de nosotros, no con la imagen, sino con la realidad de nuestra vida. Pero en el Salmo 139, versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoces mis pensamientos. El salmista le dice, Señor, examíname, pero examíname allá en lo más profundo de mi ser. Examino, Dios, y mi corazón. El corazón es el ser interior. Entonces, Dios, te pido, por favor, que yo quiero verme a mí mismo como tú me ves. Podríamos hacerle esa pregunta a Dios, o más bien la pregunta, podríamos pedirle a Dios que Él nos examine y que con los ojos de Dios yo pueda verme a mí mismo y pueda conocerme realmente quién yo soy. Y para conocerme no es solo información, sino ver el lado real de mi propia vida. Estos son verdaderos líderes. Cuando pueden mirar, y reconocer, yo tengo falla, no es nada malo. Tenemos fallas, tenemos equivocaciones, errores, pero lo bueno es reconocer nuestros errores, pedir la misericordia de Dios y Dios nos va a alcanzar su gracia. Por eso es importantísimo, antes de tomar el gobierno de un grupo, de una iglesia, de un departamento de la iglesia, yo tengo que tomar el dominio de mi propia vida. Este es un verdadero líder. En el Salmo 139, en el versículo 4, también el salmista dice algo muy interesante. Y dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. No está en mi lengua todavía. Y aquí, oh Jehová, tú ya la sabes. Entonces, ¿quién es el que puede conocerme? Si ya ni siquiera está en mi lengua, está en mi mente, en mi pensamiento, pero no lo digo. Pero antes de decirlo, ya Dios lo sabe. Entonces quiere decir que el que me puede conocer es Dios. Es Dios el que me puede conocer. Y es ahí donde debemos ser sinceros. Debemos ser sinceros con nosotros mismos y con el Señor. Entonces, es muy importante que no hagamos esta pregunta, ¿quién yo soy? Pero ahora, a la luz de la palabra del Señor, ¿quién yo soy? Esto es conocerme mi realidad. Yo quiero darte cuatro indicaciones que me dice la Biblia quién yo soy. Y estas cuatro cosas las he elegido porque creo que estas cuatro cosas sintetizan nuestra vida. Desde el momento que nos convertimos hasta llegar a la cumbre de nuestra vida. Esto va a identificar nuestra vida cristiana. La primera cosa, ¿quién yo soy? Yo soy un hijo de Dios. Y en Juan 1:12 dice, a todos los que creen, le dio el derecho, el poder de ser un hijo de Dios. Entonces, ¿quién soy? En primer lugar, sobre todas las cosas, soy un hijo de Dios. Pues la segunda cosa, ¿quién yo soy? Que yo tengo el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice que el Espíritu de su Hijo está en nosotros. Entonces, quien yo tengo me identifica a quien yo soy. Lo que yo tengo, lo que poseo interiormente es quien yo soy. ¿Y qué poseo? El Espíritu de Dios. Pero esto no podemos pasarlo rápidamente. Debemos meditarlo. Cuando decimos que yo tengo el Espíritu del Hijo, quiere decir que el mismo Espíritu que estaba en Jesús está en mí. Y esto dice la Biblia en Gálatas 4:6. Pero no solamente en Gálatas, en Efesios, en el capítulo 1, allí en el versículo 19, que Él nos dio el Espíritu de su Hijo. Quiere decir el Espíritu que estaba en el Hijo para triunfar, para vencer, para ser victorioso, está en mí.
El Espíritu de Cristo está en mí. Entonces, esto es lo que me otorga un alto nivel espiritual. Entonces, ¿quién yo soy? Entonces, un líder debe preguntarse quién yo soy. Todo aquel que lidera tiene que saber quién él es. Soy un hijo de Dios, pero a su vez yo tengo el Espíritu de Dios, el que gobernó a Cristo y lo dirigió. Pero en tercer lugar, ¿qué yo tengo? Yo tengo, o yo soy, como quiera calificarlo, soy un victorioso. Yo tengo la victoria en mi propia vida. Yo tengo la victoria por la fe. Y lo dice en Romanos 8:37. Dice, ante todas estas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? La que acababa de mencionar. Las cosas extremas de nuestra vida. ¿Y que a dónde me coloca? Me coloca para que sea más que vencedor. Soy más que un vencedor. Y esa palabra más, esa pequeña palabrita más, significa hiper. Hiper es algo grande. Entonces me está diciendo, soy un gran vencedor. Entonces, ¿quién es usted? Usted es un hijo de Dios. ¿Qué es lo que usted posee? El Espíritu de Dios. ¿Qué usted obtiene de lo celestial? Soy victorioso, pero en Cristo, no en mi fuerza. Somos más que vencedores en Cristo, no en tu fuerza, no en tu capacidad, en Cristo Jesús. ¿Y qué más soy? Soy un mayordomo de las grandes cosas de Dios. Y esto lo dice Primera de Corintios 4:1. Que Dios depositó en nuestra vida esa confianza de hacernos mayordomo. Mayordomo quiere decir aquel que tiene la responsabilidad y la autoridad de ministrar las cosas eternas de Dios. ¿Se da cuenta de quién somos? Las 4 cosas importantes de quién usted es. Usted es un hijo, usted posee el Espíritu de Dios, usted es un vencedor y usted es un mayordomo. Esto es lo que Dios nos concede en su gran privilegio. Entonces, llegamos a esta conclusión de que realmente Efesios 2:10 es un versículo para todos. Y vuelvo a insistir que no es simplemente para aquel que es un pastor, pero lógicamente es para un pastor, es para una persona que está liderando una iglesia, un departamento. Pero esta verdad que voy a mencionar ahora es para todo. Y en Efesios 2:10 dice que Dios preparó de antemano. ¿Qué es lo que preparó? Lo que yo soy ahora. Dice que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para toda buena obra que preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oiga ese versículo. Básicamente, este versículo me está diciendo 3 cosas. En primer lugar, me está diciendo que en Cristo soy una nueva criatura, hechura suya en Cristo. Soy una nueva criatura en Cristo. ¿Y para qué yo soy en Cristo? Hay una palabrita interesante y que es la palabra para. Quisiera que usted observe ese versículo, Efesios 2:8. Soy una nueva criatura. Y luego hay una palabrita que hay que prestarle atención, para. ¿Para qué soy una nueva criatura? Para buenas obras. Entonces, si usted es un hijo de Dios, usted ha sido salvo para buenas obras. Usted tiene que hacer las obras y aquellas buenas. Entonces usted está incluido en el servicio a Dios. Usted tiene una tarea dentro de la obra, dentro del servicio, porque Dios la preparó de antemano para que usted sea un instrumento en las manos de Dios. Entonces soy una nueva criatura para buenas obras. Y sigue diciendo la tercera verdad, que Él preparó de antemano, preparó anticipadamente. Entonces, ¿cuándo la preparó? La preparó antes que yo naciera, antes que usted sea formado. Dios preparó esa tarea para usted.
Usted tiene una tarea determinada en su vida. Por favor, no se lleve al cementerio, no se lo lleve. No muera con su don, con su talento. No vaya a la tumba con su ministerio, con lo que Dios le dio. Por eso el cementerio está riquísimo, riquísimo de dones, de talento, pero no usados. Explótelo acá en la tierra, hágalo lo máximo posible, bendiga a la gente, salve las almas, extienda el reino de Dios sobre la tierra, explote lo que Dios te dio, no haga como aquel que tenía un talento, lo guardé, no lo guarde, explótelo, multiplíquelo para la gloria de Dios, sirva al Señor, sirva a Dios. Somos una obra absoluta de Dios y esa obra me considera y me da el gran privilegio de poder ser un instrumento útil. Pero quiero dejarte otro detalle también. La revelación celestial. Para darme cuenta quién yo soy y que tengo que ser un líder de lo más de adentro. No se olvide el tema. El líder comienza desde adentro, de lo más profundo de mi ser, desde lo más adentro. Entonces esto va a identificar quién yo soy. ¿Quién soy? Entonces acabé de explicarle, yo soy un hijo, yo tengo el Espíritu Santo, soy más que vencedor, yo soy un mayordomo y ese privilegio Dios me lo dio antes de que yo naciera. Pero vamos a confirmar esta verdad con un texto que no vamos a leerlo todo, simplemente voy a extraer algunos verbos del texto, algunos verbos. Porque el texto se nos va a hacer largo y simplemente estamos sintetizando todo este tema del liderazgo. Y ese texto lo encontramos en Isaías, en el capítulo 6, o sea, el llamado de Isaías. Entonces usted abra su Biblia en Isaías capítulo 6 y comenzamos del versículo 1. Y en el versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usía, yo vi el primer verbo, ver. Y si usted sigue leyendo, ¿qué es lo que Isaías ve? Ve la gloria del Señor, ve al Señor, ve los seres celestiales y cómo cantan santo, santo. Entonces él tiene un encuentro con la gloria del Señor, con lo maravilloso en su majestad, quién es Dios. Entonces el segundo verbo lo encontramos en el capítulo 6, en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Dije, ay de mí. Pero cuando él reconoce que él es un hombre muerto, después que vio la gloria. Acompáñeme, por favor. Cuando una persona tiene un encuentro con la gloria del Señor, no solamente ve al Señor, sino que se puede ver a sí mismo. Entonces puede ver sus miserias, sus fracasos, sus derrotas. Comienza a verse a sí mismo. Entonces, por favor, procure la gloria, porque la gloria va a ser un espejo para usted. Isaías, cuando vio la gloria, se encontró ante el espejo y dijo, ay de mí, ay de mí. Dije, soy un hombre muerto. ¿Por qué? Porque he visto al Dios, no solamente por ver a Dios, sino que dijo, soy un hombre de labios impuros. Soy un hombre de labios impuros. Hagamos un pequeño paréntesis acá. Él reconoce que es un hombre de labio impuro, pero queremos que pensemos en el libro de Isaías. Si el libro de Isaías fue escrito cronológicamente, o sea, el capítulo 6 está correctamente en su lugar. Él ya había profetizado antes. En los capítulos anteriores él profetizó. Él ha profetizado. Entonces, si él profetizó aún siendo un hombre de labios impuros. Por eso él profetizaba y en el capítulo 6 se encuentra y él dice, ay, soy un hombre de labios impuros. Él estaba profetizando
y siendo no una persona totalmente íntegra. Bueno, no tenemos de qué admirarnos. Muchas veces todos los hombres de Dios y los líderes no son muy íntegros y también siguen predicando. Pero esto lógicamente no debe ser así. Debemos buscar al Señor. Entonces, si usted reconoce que todavía hay cosas que no están de acorde a la Biblia, es mejor pedir perdón y no seguir, sino que usted pueda verse para mejorar. Entonces, vio a Dios, luego se vio a sí mismo. Tercero, él reconoce que es pecador, pero en tercer lugar, dice el ser celestial, dice, he aquí, esto toca tus labios y es quitada tu culpa, es quitada. Pero para que mi culpa sea quitada, yo debo reconocer que no soy un hombre como lo que Dios quisiera que yo sea. Por eso es importante reconocer quién yo soy. Por eso es quitada tu culpa. Ser limpio, ser purificado. Esto es lo que Dios hace en nosotros. Vemos a Dios, nos vemos nosotros, reconociendo nuestra realidad. Y cuando reconocemos, somos limpios, somos purificados. Y entonces, ¿qué ocurre después? El cuarto verbo. Y el cuarto verbo lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 8. Y en el 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, acá estoy. Después respondí, aquí en este versículo 8 dice después. Es muy importante esa palabra, después. ¿Después de qué? Después que vi al Señor, después que reconocí mi pecado y después que fui limpio. Después de estas tres experiencias, ahí sí oí la voz del Señor. Y dice, ¿a quién voy a enviar? Y ahí estaba listo Isaías. Envíame a mí. Acá estoy, Señor. Envíame. Por favor, envíame a mí. Usted no va a encontrar o no va a escuchar la voz de Dios claramente hasta que no haya ese después. Después que vea a Dios, después que reconozca tu pecado, después que sea limpio, entonces después sí, oiré la voz de Dios. Entonces el Señor me revela lo que Él quiere, porque si usted sigue leyendo, comienza Dios a revelarle su palabra, su mensaje, todo esto. Por eso el líder comienza desde adentro, comienza de lo más profundo, de lo más íntimo de nosotros. Desde allí comienza un verdadero líder. Entonces, mi interior puede ser que esté manchado por cosas, pero quiero que Dios me examine y que pueda verme como Dios me ve. Y cuando me miro como Dios me ve, entonces reconozco, Señor, límpiame. Y ahí sí va a haber un después. Y yo desearía de todo corazón que para usted haya un después. Después que el Dios se manifestó, después que usted reconoció, después que usted fue limpio, después oiga la voz de Dios. Y Dios haga de usted un gran instrumento, un gran líder. Entonces, acuérdese, la gente va a tener confianza en usted. ¿Por qué? Porque usted predica lo que vive, porque usted enseña lo que vive, porque usted es un modelo y es una persona digna de ser imitada y digna de acompañarle en la visión, estar junto en la visión para su gloria. Yo le deseo de todo corazón que Dios le dé esta gran bendición, que Dios le bendiga grandemente y que sea ese instrumento por lo cual Dios planeó antes de que usted naciera. Amén.